No hay un justo ni siquiera uno. No hay hombre que no peque. Todos están privados de la gloria de Dios. Dios aborrece el pecado y por lo tanto están condenados y bajo la ira de Dios. Isaías también nos dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos estos pasajes nos indican que la situación del ser humano en su relación con Dios es de una desesperada e inescapable condenación. Si el ser humano necesita salvación, tiene que venir de alguien más. No puede ser rescatado por sí mismo. Así que necesita que alguien venga por su rescate. Y referente a esto, hay un artículo en el Credo de los Apóstoles haciendo referencia a ese Salvador, la segunda persona de la Trinidad. Y dice: fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Esta mañana reflexionemos sobre este artículo. Como mencionamos, la situación del ser humano ante Dios es una completa condenación. Y es aquí entonces donde interviene la cruz de Cristo para salvar al ser humano, para salvarlo de la condenación. Hay que empezar entonces primero hablando por el hecho histórico. Seguramente ya has escuchado mucho acerca de esta situación. La crucifixión era una de las formas en que el Imperio Romano aplicaba la pena de muerte a quienes no eran ciudadanos romanos, por cosas como sedición o sublevación, es decir, era aplicado a personas que lideraban a un grupo de personas que anhelaban o deseaban derrocar un gobierno. Situación que obviamente no era así en el caso de Cristo. Muy bien, la crucifixión era una lenta tortura humillante que tenía el propósito de intimidar a toda la población. Y por eso el condenado tenía que cargar la cruz, cargar su propia cruz hasta el lugar de la crucifixión. Y entre más público había en dicho evento, era mucho mejor. El tribunal judío condenó a Jesús por afirmar que era Cristo. Pero la pena de muerte solo lo podía dictar un tribunal romano. Un tribunal que no estaba, por supuesto, interesado en nada o en ningún asunto religioso de los judíos. Por eso los enemigos del Señor tuvieron que hacer formal este cargo de sedición, aunque era totalmente falso. Cuando Jesús fue llevado ante Pilato, éste lo declaró inocente, incluso lo llamó justo, pero finalmente se lavó las manos y Pilato entregó a Cristo para que fuese crucificado. Y esto dio comienzo a un sinnúmero de insultos, de humillaciones y de tortura. Y en la parte superior de la cruz se colocó que la ofensa por la que Jesús era ejecutado era por declararse rey de los judíos. Y finalmente, antes de morir, Jesús dijo: cumplido está. Y entonces se inclinó la cabeza, entregó el espíritu. Este fue un juicio injusto en el cual se condenó a un hombre inocente. Lo segundo que debemos resaltar en este día es ver el significado teológico de la cruz. A través de todos los padecimientos de Cristo, Dios estaba salvando a su pueblo mediante la cruz. Ese era el plan de Dios, tal como lo revela un texto clásico de la salvación, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a la muerte a su único Hijo. Dios nos amó tanto que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por amor a su pueblo. Hay que tener siempre en cuenta que es Dios el autor del plan de salvación, que Él lo puso en marcha, pero también proveyó lo necesario para que esto pudiese llevarse a cabo. Nuestra salvación
depende totalmente de la gracia y del plan determinado de Dios. No solo el Padre entregó a su Hijo, sino que Cristo mismo me amó, te amó y dio su vida por todos sus escogidos. Por eso la muerte de Cristo se convierte en el centro de su obra redentiva, al grado que el mensaje apostólico no era otra cosa más que predicar a Cristo y a Cristo crucificado. La cruz es entonces el centro del cristianismo. El Evangelio por eso es llamado el Evangelio de la cruz. Y en la celebración de la Santa Cena se anuncia de su muerte. En el bautismo nos unimos a su muerte. Si alguien se pregunta por qué la cruz es tan crucial, la respuesta está en la confesión más básica de la iglesia. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo dio su vida por rescate por todos. La palabra rescate o redención indica que nosotros estábamos condenados por el pecado. Y para lograr nuestra liberación de esa condenación, Cristo pagó con su vida. Su muerte es el precio que se pagó para que fuésemos reconciliados con nuestro Dios. Isaías lo expresa de una manera inmejorable. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que en la cruz el justo padeció por los injustos para llevarnos ante Dios. Pablo afirma que Cristo se entregó a la muerte en favor nuestro para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí mismo un pueblo elegido, entregado a hacer el bien. Este texto entonces nos enseña que la muerte de Cristo no solo nos libra de la condenación, sino que nos libra de la corrupción del pecado. Y la muerte de Cristo ha obtenido para nosotros la invalorable bendición de que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, purificándonos de nuestra maldad, pero también además capacitándonos para hacer el bien. La confesión más básica de la iglesia enseña que Cristo fue sepultado. Una gran piedra cerró la tumba, certificando así la muerte del Señor. A primera vista se podría decir o pensar que es innecesario mencionar la sepultura. Una vez que hemos dicho que fue crucificado y muerto, ¿para qué mencionar que fue sepultado? Sin embargo, la sepultura es la certificación de su muerte y el clímax de su sacrificio. Así que Cristo verdaderamente murió. Descendió a los infiernos. Esta es la única afirmación problemática que tiene el credo de los apóstoles. Por lo general se le da una interpretación figurada. Se dice que en la cruz es como si Cristo hubiese sufrido las penas del infierno y la muerte eterna. Si la interpretación correcta de Efesios 4:9 es que Jesús descendió al Seol, la frase del credo bajó a partes más bajas en la versión griega del texto se podría interpretar como un descenso a las regiones de la muerte en general y no al infierno. Preferimos esta interpretación. Es importante notar que según esta interpretación, Cristo no desciende al infierno como aquel lugar de condenación, sino al reino de los muertos en general. De esta manera, el credo enseñaría que el cuerpo de Jesús estuvo bajo el poder de la muerte o del Hades, mientras que su espíritu estuvo en el paraíso. Esto serviría como culminación después de la sepultura. Como un resumen, las 5 etapas de la humillación de Cristo corresponden de la siguiente manera. El nacimiento
indica que sin dejar de ser Dios, Cristo se hizo verdadero hombre por medio de la concepción del Espíritu en María. 2. Los padecimientos de Cristo se refieren a que vivió en un mundo pecaminoso, contrario a su naturaleza perfecta. Además, padeció humillaciones y tortura durante su arresto y juicio. 3. La muerte y crucifixión quieren decir que Cristo murió para cancelar la deuda producida por nuestros pecados. 4. La sepultura certifica que Cristo verdaderamente murió. Y 5. El descenso a los infiernos podría enseñar que Cristo estuvo bajo el poder de la muerte.